Listo, buenos días, doctor. Nuestro grupo analizará un caso ficticio de lesiones culposas ocasionados en un accidente de tránsito. Dado el 12 de junio del 2026, aproximadamente a las 6:20 de la tarde, el señor Mateo Paredes condució un automóvil por una intersección de la ciudad de Quito y al realizar un giro a la derecha no advirtió a la señora Valeria Molina, quien atravesaba la calzada por el paso peatonal y le impactó con la parte frontal derecha del vehículo. La peatona cayó sobre el lado izquierdo y fue trasladada a una casa de salud. El conductor permaneció en su lugar, tenía la licencia vigente y la prueba de alcohol fue negativo. Estos datos descartan dentro de nuestra hipótesis, siendo el embrague y la fuga, pero no resuelve si existió una infracción al deber objetivo del cuidado. El agente de tránsito el cual levantó la parte, fijó la escena y localizó una cámara municipal. Posteriormente, aquí se dispusieron el reconocimiento del lugar, la revisión del vehículo, el análisis del video y la valoración médico-legal de la víctima. La pregunta central aquí es si la maniobra del conductor produjo culposamente una lesión penalmente relevante. Para responderlo, debemos diferenciar tres cuestiones. Uno, ¿cómo ocurrió el accidente? ¿Qué lesión sufrió la víctima? ¿Y en qué tipo penal se encuadra esta lesión? A continuación, mi compañera explicará todo el contenido relevante a esto y el alcance del informe médico legal. Muchas gracias. Buenas noches. Voy a explicar los hallazgos, la incapacidad y los límites jurídicos de la pericia médica. Eh, gracias. El informe médico legal fue elaborado dentro del caso por una médica legista a petición de fiscalía. Su finalidad no es decir quién causó el accidente, sino establecer objetivamente qué lesiones existen, cómo pudieron producirse y cuánto tiempo generan incapacidad. La víctima fue muy examinada al día siguiente del hecho. Como antecedentes, refirió que recibió un impacto vehicular y cayó sobre su lado izquierdo. La perito revisó la atención de emergencia y la radiografía y después realizó el examen físico. Encontró edema, dolor y limitación funcional en la muñeca izquierda, además de una escoriación y una contusión leve en la rodilla derecha. El diagnóstico principal fue una fractura cerrada y no desplazada del extremo distal del radio izquierdo. El mecanismo descrito fue un trauma contuso por impacto y caída sobre una superficie dura. Esto es compatible con un antro, perdón, compatible con un atropellamiento, pero la palabra compatible es importante. Significa que los hallazgos pueden explicarse por esa dinámica, no que la médica haya reconstruido el accidente ni identificado al responsable. La conclusión fija 45 días de incapacidad médico-legal sujetos a reevaluación y señala que inicialmente no se observa una secuela permanente. Esos días tienen relevancia jurídica porque ubican la lesión dentro del rango de 31 a 90 días del artículo 152, numeral 3 del COIP. Como estudiantes de derecho debemos revisar que el informe identifique a la persona examinada y al perito, describa los documentos analizados, detalle los hallazgos, explique su metodología y responda con claridad las preguntas formuladas. También debemos recordar que el informe escrito debe ser sustentado y sometido a contradicción. Con esta base médica corresponde ahora analizar la tipicidad penal. Gracias. Buenas noches. Me corresponde ahondar sobre el tipo penal del caso que estamos analizando. A partir de la conclusión médico-legal, analizamos la adecuación típica. El artículo 27 del COIP establece que actúa con culpa quien infringe el deber objetivo de cuidado que personalmente le corresponde y como consecuencia produce un resultado dañoso. Por eso este caso no se plantea como una lesión intencional, se investiga una conducta culposa de tránsito. La hipótesis es que el conductor inició un giro a la derecha
sin prestar la atención necesaria y sin advertir a la peatona que se encontraba en el cruce señalizado. Sin embargo, no basta con que haya ocurrido un accidente. Es necesario demostrar la conducta imprudente del conductor, el resultado lesivo y el nexo causal entre ambos. El artículo 379 del COIP regula las lesiones causadas por accidente de tránsito y nos remite al artículo 152 para determinar la gravedad según los días de daño, enfermedad o incapacidad. En nuestro caso, se establecieron 45 días, por tanto, corresponde el numeral 3 del artículo 152, que comprende las lesiones de 31 a 90 días. Ese numeral prevé una pena de 1 a 3 años para la lesión dolosa. Como el supuesto es culposo de tránsito, el artículo 379 dispone una reducción de un cuarto de la pena mínima. El resultado de esa operación es un punto de partida de 9 meses de privación de libertad. También se contempla la reducción de 10 puntos en la licencia y la multa que corresponda conforme al artículo 70 y la reparación integral. Esta es una calificación jurídica propuesta y no una condena automática. El informe médico acredita la materialidad y el rango de la lesión, pero la responsabilidad exige relacionar la maniobra del conductor con el resultado mediante prueba válida. El siguiente análisis explicará cómo debe estructurarse el informe y cómo las demás pericias sostienen esa relación en el caso que estamos analizando. Muchas gracias. Para que el informe médico-legal pueda ser comprendido y controlado por las partes, debe conservar una estructura ordenada. Primero se encuentra la identificación. En este caso tenemos el número de informe, la autoridad solicitante, el nombre del perito, datos de la persona examinada, fecha y lugar. Posterior a esto se establece el objetivo de la pericia, es decir, las preguntas concretas que se debe responder. La anamnesis recoge lo que la persona refiere sobre el hecho y sus síntomas. Este relato examina, pero no debe confundirse con una verdad ya demostrada. Luego consta la documentación revisada, la metodología, el examen físico y los estudios complementarios, como por ejemplo la radiografía. Sobre esa base se formula el diagnóstico y se realiza la discusión médico-legal, que explica la compatibilidad temporal y mecánica de las lesiones. Finalmente, se va a presentar las conclusiones claras sobre la incapacidad, pronóstico, posibles secuelas y la necesidad de una reevaluación, seguidas de la firma y la acreditación del respectivo perito. Este informe debe relacionarse con otras actuaciones. El reconocimiento del lugar analiza la visibilidad, la señalización y la trayectoria. El reconocimiento vehicular identifica la zona de contacto y el análisis del video permite observar la maniobra. Fiscalía dirige la investigación, el organismo competente en tránsito practica las diligencias técnicas y medicina legal valora el daño corporal. En cuanto a la cadena de custodia, la grabación municipal se copió en un dispositivo identificado, sellado y rotulado. Cada persona que la recibió, trasladó o abrió para el análisis dejó constancia. En el artículo 456 del COIP exige esta trazabilidad que garantiza la identidad y el estado original de los elementos físicos o digitales. La idea central es que cada pericia responde a una pregunta distinta. La medicina muestra la lesión, la pericia de tránsito explica la dinámica y la evidencia digital ayuda a la verificación de la maniobra. Ninguna debe exceder los límites de su especialidad. Con estos elementos corresponde al conclusor integrar los resultados y explicar la consecuencia jurídica del caso. Como consecuencia, el caso permite diferenciar con claridad una lesión dolosa de una lesión culposa de tránsito. Aquí no existe evidencia de que Mateo Paredes haya querido lesionar a Valeria Molina. Lo que se analiza es si al realizar el giro sin advertir la presencia de la peatona, infringió el deber objetivo de cuidado y produjo un resultado dañoso que era previsible y evitable. Cada actuación aporta una parte distinta. El parte informativo registra el lugar, los participantes y las primeras diligencias,
pero no declara culpabilidad. El reconocimiento técnico, el análisis del video y el reconocimiento vehicular permiten estudiar la maniobra y la zona de contacto. El informe médico legal acredita la fractura, su compatibilidad con el impacto y 45 días de incapacidad. La unión de todos estos elementos permiten establecer la lesión, la infracción del deber de cuidado y el nexo causal. La cadena de custodia garantiza que la grabación analizada sea la misma que fue obtenida del sistema municipal. Al ubicarse la incapacidad entre 31 y 90 días, la conducta se adecúa al artículo 379 en concordancia con el artículo 152, numeral 3 del COI. Si las pruebas se presentan, contradicen y permiten superar la duda razonable, el juzgador podría dictar sentencia condenatoria. Como consecuencia posible, correspondería a partir de 9 meses de privación de libertad. Por tanto, la medicina legal determina la entidad del daño corporal, mientras que las demás pericias permiten atribuir jurídicamente ese resultado. Ningún informe aislado basta para condenar. Es la valoración conjunta legal motivada de la prueba la que puede sostener la sentencia. Muchas gracias.